Mi nombre es Juan, y a mis 80 años he llegado a una edad en la que un hombre mira hacia atrás y ve el mapa completo de su vida, con todas sus montañas y sus valles más oscuros. El mundo hoy me conoce por la luz que irradia mi nieto, Cristiano, y es un honor que acepto con el corazón lleno de orgullo. No hay en esta tierra un hombre que admire más que a ese muchacho, que ha demostrado con su vida que la disciplina y el trabajo pueden llevar a un hombre a la cima del mundo. Y no hay mujer más fuerte y valiente que mi hija Dolores, su madre, el verdadero pilar de nuestra familia, cuyo amor ha sido nuestra ancla en las peores tempestades. Ellos son mi alegría, la prueba viviente de que el bien triunfa. Pero para entender la magnitud de nuestra victoria, primero deben conocer la profundidad de nuestra herida. Hoy voy a compartir un relato oscuro, una verdad que he llevado clavada en el alma durante 60 largos años. Una historia de un tiempo en que la justicia me fue robada por el mismo hombre que juró impartirla. En mi juventud fui esclavizado, no con cadenas de hierro, sino con el poder corrupto de la ley, por un juez que me convirtió en su siervo y me robó mi juventud. Hoy finalmente contaré esa historia, no para buscar venganza, sino para que el mundo comprenda el verdadero origen de la fuerza de mi familia y de la insaciable sed de justicia que mi nieto demuestra en cada partido que juega. Antes de abrir esta vieja herida y mostrarles la cicatriz que ha definido mi vida, quiero pedirles que se unan a mí en este acto de confesión. Durante 60 años, este dolor ha sido mi compañero silencioso. Revelarlo ahora es aterrador, pero necesario. Es mi tributo final a la familia que me salvó y me enseñó lo que es la verdadera justicia. Si estas primeras palabras han resonado en tu interior, si quieres conocer la historia secreta de lucha que se esconde detrás de la leyenda, te invito a formar parte de este viaje. Tu presencia, aunque sea a la distancia de una pantalla, me da el coraje para enfrentarme a mis fantasmas. Por favor, suscríbete al canal para que esta verdad, una vez liberada, pueda volar libre. Dale un me gusta a este video si crees que ninguna injusticia debe permanecer oculta para siempre. Y, lo más importante para mí, déjame saber desde dónde me estás escuchando. Escribe en los comentarios tu país y tu ciudad. Imaginar que mi relato, el de un hombre al que intentaron silenciar, ahora puede cruzar el mundo y conectar con otras almas, le da un propósito redentor a mi largo sufrimiento. Gracias por estar aquí. Ahora, permíteme llevarte a la sala de un tribunal, donde un muchacho asustado se encontró cara a cara con un diablo vestido con la toga de un juez. Mi historia comienza en una Madeira muy diferente a la que conocen los turistas. Era una tierra de dificultades, donde la pobreza era un vecino más en cada casa. Quedé huérfano a una edad temprana y crecí en las calles, haciendo trabajos esporádicos en el puerto, viviendo al día, siempre con el estómago medio vacío. Era un buen muchacho, pero la necesidad a veces te empuja a cometer errores. Un día, acuciado por el hambre, cometí la estupidez de robar una hogaza de pan de una panadería. Fui atrapado, por supuesto. Era un ladrón torpe y asustado, no un criminal. Por un delito tan menor, normalmente habría recibido una reprimenda o una pequeña multa. Pero el destino, o el diablo, quiso que mi caso cayera en el tribunal del juez Almeida. El juez Almeida era el hombre más poderoso de la isla. No era solo un juez, era una institución.
Su palabra era ley, y su reputación era la de un hombre severo pero justo, un pilar de la moralidad y el orden. La gente lo respetaba, y sobre todo le temía. Cuando me llevaron ante él, yo era un manojo de nervios, un joven de apenas 17 años, solo en el mundo, enfrentándome a la encarnación de la justicia. La sala del tribunal era grande e intimidante, olía a madera vieja y a miedo. El juez Almeida me miró desde su imponente estrado, sus ojos pequeños y fríos escrutándome como si pudiera ver la insignificancia de mi alma. Me declaró culpable, lo cual era justo. Pero la sentencia fue lo que cambió el curso de mi vida. En lugar de enviarme a un reformatorio, me ofreció una alternativa. Con una voz que pretendía ser benévola, me habló de la redención a través del trabajo. Me dijo que tenía una finca rural, una quinta, en el interior de la isla, un lugar donde muchachos descarriados, como yo, podían aprender el valor de la disciplina y pagar su deuda con la sociedad. Me ofreció la oportunidad de ir a trabajar para él durante un año. A cambio, mi historial quedaría limpio. 1 año de trabajo duro bajo mi tutela, dijo, o 3 años en el reformatorio. La elección es tuya, muchacho. Para un joven aterrorizado, sin nadie en el mundo que lo defendiera, la elección era obvia. Elegí la finca. Elegí la promesa de un historial limpio. No podía saber que acababa de elegir mi celda. No podía saber que el juez Almeida no era un salvador, sino un depredador que usaba su poder para reclutar mano de obra gratuita para su feudo privado. Acababa de ser legalmente sentenciado a la esclavitud. La quinta del juez Almeida estaba enclavada en el corazón montañoso y olvidado de la isla, un lugar tan hermoso como solitario. Al llegar, custodiado por uno de los hombres del juez, por un momento la belleza del paisaje me engañó. Vi viñedos escalonados, el verde intenso de los campos, y pensé que quizás, a pesar de todo, sería un lugar donde podría trabajar y encontrar la paz. ¡Qué ingenuo fui! La belleza era sólo la fachada de una prisión sin muros. La casa principal era una mansión de piedra oscura, imponente y silenciosa. Pero nuestro destino no era ese, sino una serie de barracones de madera en la parte trasera de la propiedad, ocultos a la vista. Allí vivíamos una docena de muchachos descarriados como yo, todos sentenciados por el juez a su particular forma de rehabilitación. El hombre que nos gobernaba era un capataz llamado Vítor, un individuo brutal con manos como martillos y una mirada vacía de cualquier compasión. Él era la ley en la finca, y su ley era la del terror. Desde el primer día nos dejó claro que no estábamos allí para ser rehabilitados, sino para ser quebrantados. El juez os ha dado una oportunidad de limpiar vuestra alma a través del sudor, nos dijo en nuestro primer encuentro. Y yo soy el encargado de que sudéis hasta la última gota de vuestros pecados. Nuestra jornada comenzaba antes del amanecer. Trabajábamos en los viñedos, en los campos de caña de azúcar, acarreando piedras para construir nuevos muros para la finca. El trabajo era incesante, agotador, diseñado para dejarnos sin fuerzas para pensar, solo para obedecer. La comida era escasa y de mala calidad, a menudo las sobras de la casa principal. Y el castigo por la más mínima infracción, descansar un segundo de más, derramar un poco de agua, era rápido y severo. Vítor nos golpeaba con una vara de mimbre,
no con la rabia de un hombre enfadado, sino con la fría eficiencia de alguien que disciplina a un animal. Lo más perverso de todo era el lenguaje que utilizaban. Cada golpe, cada humillación, se justificaba con la retórica de la justicia. «Esto es por tu bien», decía Vítor, mientras la vara silbaba en el aire. «Así aprenderás el valor de la disciplina». Estábamos siendo esclavizados en nombre de la ley. Éramos prisioneros de una sentencia que no figuraba en ningún papel, una condena secreta dictada por la codicia de un hombre poderoso. El juez Almeida visitaba la finca los fines de semana. No venía a inspeccionar nuestro trabajo, venía a disfrutar de su feudo. Paseaba a caballo, vestido con ropas elegantes, observando sus tierras y a nosotros, sus siervos, con la misma mirada distante de un rey que contempla su ganado. Su presencia era aterradora. Nos recordaba que nuestro carcelero no era solo el brutal de Vítor, sino el hombre que tenía el poder de la ley en su mano. ¿A quién podíamos denunciarlo? Él era la denuncia. Él era el juez y el verdugo. Vi a muchachos llegar llenos de vida y en cuestión de meses convertirse en sombras silenciosas. La esperanza se extinguía en sus ojos, reemplazada por una resignación vacía. Algunos intentaron escapar, pero la isla es una jaula rodeada de agua. Fueron capturados y el castigo fue tan brutal que sirvió de lección para todos los demás. Durante este tiempo de profunda oscuridad, mi único refugio era mi mente. No podían encarcelar mis pensamientos. Por la noche, en el barracón, mientras los demás gemían en su sueño agotado, yo me escapaba. Volvía a mi infancia, a los recuerdos de mis padres. Recordaba las lecciones de mi padre sobre la honradez, sobre cómo un hombre no es nada sin su palabra. Recordaba el amor incondicional de mi madre, su fe en mi bondad. Esos recuerdos eran mi oración secreta, mi forma de aferrarme al hombre que era antes de que el juez intentara borrarlo. Y empecé a soñar, no con la libertad, sino con el futuro. Soñaba con el día en que saldría de ese infierno y construiría todo lo que me habían arrebatado. En el centro de ese sueño estaba siempre la imagen de una familia fuerte, unida, un clan que sería mi verdadera fortaleza, mi verdadera justicia. No conocía aún el rostro de mi futura esposa, ni el de mi hija Dolores, y mucho menos el de mi nieto Cristiano. Pero ya los amaba. Amaba la idea de ellos. Se convirtieron en mi razón para soportar un día más. Me juré a mí mismo que cada golpe que recibía, cada humillación que soportaba, lo estaba convirtiendo en un ladrillo para el muro que construiría alrededor de mi futura familia. Un muro de amor y protección tan fuerte que ninguna injusticia, ningún juez corrupto, podría jamás derribar. Este sueño de familia me dio una fuerza que Vítor no podía entender. Mientras él veía a un esclavo dócil, por dentro yo era un arquitecto diseñando mi futuro. Dejé de ser una víctima. Me convertí en un superviviente con un propósito. El juez me había sentenciado a trabajos forzados, pero yo me sentencié a mí mismo a la esperanza. Y mi condena era mucho más fuerte que la suya. Mi fe en la familia que algún día tendría, en el amor y la lealtad que representaría, se convirtió en la luz que me guió a través de los años más oscuros de mi vida. Una fe que me prepararía, sin yo saberlo, para la llegada del nieto que se convertiría en la personificación de toda esa lucha
y de toda esa esperanza. Entendido. Dando continuidad a la historia. El año de trabajo duro que el juez Almeida me había sentenciado se convirtió en una eternidad sin calendario. Cada vez que se acercaba el final de un año, encontraba una nueva excusa para prolongar mi condena. Un supuesto acto de desobediencia, una herramienta rota que se me atribuía, o simplemente una declaración solemne de que mi rehabilitación aún no estaba completa. La verdad era mucho más simple. Me había convertido en su mejor trabajador, una máquina silenciosa y eficiente, y no tenía ninguna intención de dejarme ir. Los años se sucedieron, robándome mi juventud, mi veintena. Una década entera de mi vida se convirtió en polvo en aquella finca. Vi a otros muchachos llegar y romperse. Vi la luz de la esperanza extinguirse en sus ojos. Pero yo me negué a romper. La imagen de la familia que construiría, el juramento que me había hecho, se convirtieron en el esqueleto de acero que sostenía mi espíritu. En el silencio de mi mente les di nombres. Imaginaba a mi futura esposa, una mujer de corazón bueno y paciente. Imaginaba a mi hija, a la que en mis sueños llamaba Dolores, por todos los dolores que yo estaba sufriendo, convencido de que ella sería la que traería la alegría. E incluso soñaba con un nieto, un niño que sería la personificación de nuestra victoria, un niño al que llamaría cristiano, porque llevaría en él la fe, Christus, de que un nuevo comienzo era posible. Esta familia imaginaria fue mi compañera en la más profunda soledad. Les hablaba en silencio mientras trabajaba. Les contaba mis penas. Les prometía que un día sería digno de ellos. El amor que sentía por estas personas que aún no existían era el ancla que me mantuvo cuerdo. Mientras el juez intentaba despojarme de mi humanidad, yo, en secreto, estaba construyendo una nueva humanidad, más fuerte, más resiliente, basada en el amor incondicional. La liberación, cuando llegó, no fue un acto de misericordia del juez, fue un acto de la historia. Fue en la primavera de 1974. Un viento de cambio soplaba desde Lisboa, un viento del que nosotros, en nuestro aislamiento, solo oíamos susurros lejanos. Los guardias hablaban en voz baja de una revolución, de claveles y de soldados en las calles. Notamos un cambio en la finca. El juez Almeida, que había sido un pilar del antiguo régimen, dejó de venir. El capataz Vítor, que antes caminaba con la arrogancia de un pequeño rey, ahora parecía un perro asustado, mirando constantemente por encima del hombro. La atmósfera de terror se fue disipando, reemplazada por una de incertidumbre y de una esperanza tan frágil que apenas nos atrevíamos a respirar. Un día, el sonido de varios jeeps militares subiendo por el camino de tierra rompió la monotonía de la finca. De ellos bajaron soldados jóvenes, con claveles rojos en las bocas de sus fusiles como los del juez. Sus ojos no estaban fríos, sino llenos de un propósito idealista. Iban acompañados por un funcionario del nuevo gobierno. Por primera vez en 10 años vi el miedo en el rostro de Vítor. Los soldados reunieron a todos los trabajadores. El funcionario, un hombre con gafas y un montón de papeles, nos explicó que el régimen había caído y que todas las propiedades y asuntos del juez Almeida estaban siendo investigados. Nos preguntó quiénes éramos,
¿Cómo habíamos llegado allí? Uno a uno, con voces temblorosas por el desuso, empezamos a contar nuestras historias. Historias de sentencias falsas, de deudas inventadas, de años de trabajo no remunerado. Mientras hablábamos, vi la indignación crecer en el rostro del funcionario y de los jóvenes soldados. Éramos la prueba viviente de la corrupción del sistema que acababan de derrocar. Ese día nos declararon hombres libres. No hubo una ceremonia, no hubo una disculpa formal. Simplemente nos abrieron las puertas y nos dijeron que podíamos irnos. La libertad fue un shock. Después de 10 años de rutina carcelaria, el mundo exterior era un lugar vasto y aterrador. Salí de aquella finca con lo puesto. Un hombre de casi 30 años, cuyo único patrimonio eran las cicatrices en su cuerpo y en su alma. No sentí alegría, solo un vacío inmenso y una desconfianza profunda hacia cualquier forma de autoridad. La justicia no me había liberado. Un accidente de la historia lo había hecho. Me prometí a mí mismo que nunca más volvería a poner mi destino en manos de ningún sistema, de ningún juez, de ningún gobierno. Mi único gobierno, a partir de ese día, sería mi familia. El regreso a Funchal fue el de un extraño. El muchacho que se había ido ya no existía. Encontré mi antiguo barrio, mi antigua casa. Mi familia me recibió con una mezcla de alegría y de dolor al ver al hombre en el que me había convertido. Les conté una versión suavizada de la verdad, sin los detalles más brutales, pero entendieron que había pasado por un infierno. Y en sus brazos, en su amor sin preguntas, comencé el largo y lento proceso de volver a ser humano. Fue el amor de mi familia, de mi esposa María, a la que conocí poco después, y el nacimiento de mis hijos, lo que finalmente comenzó a sanar mis heridas. Mi hija Dolores, desde el momento en que nació, fue la personificación de la justicia que yo anhelaba. Tenía un espíritu fuerte, un sentido innato del bien y del mal, y una lealtad a los suyos que era inquebrantable. Ella, con su carácter noble, me redimió. Y cuando años más tarde nació su hijo, mi nieto Cristiano, sentí que el círculo de mi vida finalmente se completaba. El juez me había robado mi juventud y mi fe en la justicia de los hombres, pero el destino, o Dios, me había devuelto esa fe a través de mi familia. Y en ese niño vi la oportunidad de tomar todas las lecciones de mi oscuro relato y convertirlas en un legado de fuerza, honor y una justicia que se gana no en los tribunales, sino en el campo de la vida. Mi nueva vida, después de la libertad, fue una lenta reconstrucción sobre un terreno de desconfianza. El mundo exterior era para mí un lugar lleno de jueces Almeida en potencia, de hombres con sonrisas falsas y corazones corruptos. Por eso me refugié en el trabajo manual, en oficios donde la honestidad se mide en la calidad de tu obra y no en la elocuencia de tus palabras. Volví a ser carpintero de barcos, encontrando en el olor de la madera y el sonido rítmico de las herramientas una terapia para mi alma herida. Mi trabajo se hizo respetado, no por mi don de gentes, que había desaparecido, sino por mi meticulosidad y mi dedicación obsesiva. Cada junta perfecta, cada curva suave en un casco, era mi pequeña victoria contra el caos y la injusticia que había conocido. Pero mi verdadero proyecto, mi obra maestra, fue mi familia. El amor paciente de mi esposa María
fue el que lijó las aristas más afiladas de mi carácter. Ella nunca me preguntó por los detalles de mis años perdidos, pero entendía sus consecuencias. Soportó mis pesadillas, mis largos silencios, mi incapacidad para expresar afecto de forma abierta. Su amor no exigía, simplemente ofrecía. Y en el puerto seguro de su constancia, poco a poco, el hombre que fui antes del juez comenzó a resurgir. Y luego llegaron mis hijos, y el amor que sentí por ellos fue una revelación. En sus rostros inocentes vi la oportunidad de crear el mundo que a mí me fue negado. Y entre ellos, mi hija Dolores brillaba con una luz especial. Desde niña, poseía una fuerza y un sentido de la justicia que me dejaban maravillado. Era incapaz de tolerar una mentira, por pequeña que fuera. Defendía a los débiles. Su corazón no conocía el cinismo. Ella, con su espíritu puro e incorruptible, es la prueba viviente de que la bondad es la forma más alta de crecer y convertirse en una madre excepcional. Una leona que crió a sus 4 hijos con unos valores inquebrantables, a pesar de las dificultades, ha sido el mayor orgullo de mi vida. Y entonces llegó Cristiano. El día que lo sostuve por primera vez, sentí algo que no había sentido nunca. No era solo el amor de un abuelo, era una sensación de propósito, de destino. Vi en la intensidad de su pequeña mirada un eco del fuego que me mantuvo vivo en la quinta. Supe, con una certeza casi mística, que ese niño no era un niño cualquiera. Era la respuesta a todas mis oraciones silenciosas. Era la justicia poética que la vida me debía. A medida que crecía, mi convicción se hizo más fuerte. Su talento para el fútbol era evidente, un regalo de Dios. Pero lo que a mí me interesaba no era su talento, era su carácter. Y su carácter era el de un luchador nato. Tenía una aversión a la derrota, una rabia contra la imperfección, que yo reconocía misma rabia, pero canalizada de forma pura y productiva en el deporte. Decidí que mi único propósito en la vida sería tomar todas las lecciones que había aprendido en mi infierno personal y usarlas para forjar al campeón más grande que el mundo hubiera visto. Mi hija Dolores y yo formamos un pacto no hablado. Ella se encargaría de nutrir su corazón con amor y apoyo incondicional. Yo me encargaría de forjar su mente y su cuerpo con la disciplina del superviviente. Mis lecciones para él no eran las de un entrenador de fútbol convencional. No le hablaba de tácticas, sino de guerra. El campo de fútbol es un tribunal, Cristiano, le decía. Hay un árbitro que es como el juez. A veces será justo, pero muchas veces se equivocará o se dejará intimidar por el equipo más poderoso. No puedes confiar en su justicia. Tu única defensa, tu único abogado, es tu superioridad. Tienes que ser tan bueno, tan abrumadoramente superior, que el veredicto sea innegable. El marcador es el único juez que nunca miente. Le enseñé a ver la adversidad como combustible. Cada falta que recibía, cada insulto de la grada, cada decisión injusta del árbitro, «Guárdalo», le decía. «No respondas con la boca. Conviértelo en rabia y usa esa rabia para correr más rápido, para chutar más fuerte. La injusticia es el mejor alimento para un campeón». Le sometí a una disciplina física que muchos consideraban excesiva para un niño. Pero yo sabía que estaba construyendo no solo un atleta, sino un hombre que jamás podría ser quebrado.
Su cuerpo tenía que ser una fortaleza inexpugnable, porque yo sabía lo que era vivir en un cuerpo vulnerable. Su mente tenía que ser más dura que el acero, porque yo sabía lo fácil que era que un espíritu se rompiera bajo presión. Y mi nieto, mi extraordinario nieto, nunca se quejó, jamás. Parecía entender a un nivel instintivo la importancia de lo que estábamos haciendo. Abrazó la disciplina, se enamoró del trabajo duro. Su capacidad de sacrificio, incluso de niño, era una de las cosas más admirables que he visto. Mientras otros niños solo querían jugar, él quería trabajar. Quería ser mejor hoy de lo que había sido ayer. Es un hombre hecho a sí mismo, cuya grandeza proviene de una voluntad de hierro que desafía toda explicación. Mi papel fue simplemente el de un viejo herrero que vio un trozo de metal excepcional y que usó el fuego de su propio pasado para ayudar a forjarlo y a darle forma. Pero la calidad del acero, esa calidad única e irrompible, siempre estuvo en él. Verlo partir para Lisboa fue la primera gran victoria. El nieto del hombre, al que un juez le robó la juventud, ahora se iba a la capital, no por una sentencia, sino por su propio mérito. Era el principio de nuestra justicia, una justicia que no nos fue concedida, sino que la construimos nosotros mismos, día a día, con sudor, amor y la determinación de una familia que se negó a ser definida por la injusticia que había sufrido. Y así llegamos al presente, al capítulo final de este largo relato. Hoy, el nombre del juez Almeida es solo polvo, una nota a pie de página olvidada en los archivos polvorientos de un régimen corrupto. Pero el nombre de mi nieto, Cristiano Ronaldo, es una leyenda grabada en oro en la historia del mundo. Y para mí, esa es la forma más sublime y poética de la justicia. Durante décadas llevé el dolor de mi juventud como una brasa ardiente en el pecho. Pero ahora, al final de mis días, me doy cuenta de que esa brasa no me quemó, sino que me dio calor. Ese dolor no me destruyó, sino que me enseñó. Y todas esas lecciones, forjadas en el fuego de la injusticia, se las transmití a mi nieto. Por eso he decidido contar esta historia. No para buscar la compasión del mundo, ni para exigir una disculpa póstuma que no tendría ningún valor. Lo hago para ofrecer un testimonio, para que la gente, cuando vea a Cristiano en un campo de fútbol, no vea solo a un atleta extraordinario, sino que entienda la profundidad de la historia que lo creó. Su insaciable sed de victoria, su negativa a aceptar la derrota, su disciplina casi sobrenatural. Nada de eso es casualidad. Es el legado de un abuelo al que le robaron la justicia y que enseñó a su nieto que la única forma de recuperarla era ser tan innegablemente grande que ningún sistema, ningún juez, ninguna conspiración pudiera negarle su lugar. Cada gol que ha marcado Cristiano ha sido un golpe de mazo en la tumba de la memoria del juez Almeida. Cada trofeo que ha levantado ha sido una sentencia en el tribunal de la historia, declarando la victoria de la resiliencia sobre la tiranía, del mérito sobre la corrupción. Él, sin saberlo durante muchos años, ha sido mi abogado, mi fiscal y el jurado que ha dictado el veredicto final. Y el veredicto es este: un hombre puede ser encarcelado, humillado y despojado de su juventud, pero si el espíritu de su familia es fuerte, su legado puede, un día, conquistar el mundo. Estoy inmensamente orgulloso de mi familia, de mi esposa, que en paz descanse,
que me enseñó a amar de nuevo cuando mi corazón era solo cenizas, y sobre todo, de mi hija Dolores. El mundo la ve como la madre de Cristiano, pero yo la veo como la matriarca que nos mantuvo a todos unidos. Heredó de sus abuelos un sentido del honor y de la justicia que el juez Almeida, con todos sus libros de leyes, nunca pudo comprender. La fortaleza de Dolores es la roca sobre la que se construyó toda nuestra historia de superación. Es una mujer cuyo valor y cuyo amor merecen más admiración que cualquier hazaña deportiva. Y, por supuesto, estoy orgulloso de mi nieto. No solo por el futbolista en el que se convirtió, sino por el hombre que es. Un hombre que, a pesar de vivir en un mundo de lujos y tentaciones, nunca ha olvidado las lecciones aprendidas en la humildad. Un hijo que ha puesto a su madre en el lugar que le corresponde, el de una reina, demostrando al mundo que la gratitud y la lealtad son los verdaderos pilares de la fuerza. Él es la prueba viviente de que se puede alcanzar la cima sin vender el alma. El relato oscuro que he llevado dentro durante 60 años ha llegado a su fin. Contarlo ha sido mi última liberación. Ya no siento el peso de la injusticia, solo la inmensa gratitud por la vida que, a pesar de su crueldad inicial, me ha permitido ser testigo del triunfo más extraordinario. El juez me quitó 10 años de mi vida, pero a cambio me dio una lección que se convirtió en la base de una leyenda. Y ese, al final, ha sido un intercambio que acepto con una paz profunda en mi corazón. Mi historia ha sido contada. Mi veredicto ha sido emitido. Y ahora puedo descansar.